Mau Torres Amperio, psicóloga clínica. Vamos a tocar temas relacionados con psicología. No olvides suscribirte a mi canal. Si tienes algún tema de tu interés, déjalo en los comentarios. ¡Comenzamos! ¿Cuántas veces no hemos escuchado hablar de esta frase que dice cerrar ciclos? Y es que realmente este término muchas veces lo asociamos con esta cuestión o con esta situación de tratar de ya olvidarme de las cosas, de ya no recordarlas, y pensamos que esa es la manera correcta de cerrar ciclos. Sin embargo, si nosotros nos vamos como tal a lo que significa lo que es cerrar ciclos o cerrar un ciclo, como de alguna manera lo maneja la Gestalt, estamos hablando específicamente de todos estos pensamientos, de todas estas situaciones, de todos estos ideas que a veces nos vienen a la mente o que tenemos en la mente en referencia a esta situación, todas estas emociones y de igual manera todas estas conductas. Muchas veces tienen más que ver con el hecho del aprender a vivir con ellas, y a partir de esto que vivimos o del cómo nos sentimos emocionalmente, implica que también tengamos la capacidad de aprender de ellos. En realidad, la mayor parte del tiempo siempre estamos cargando con ciertas situaciones que van generándose en nuestra vida. Y un ejemplo muy común que les pongo a mis pacientes es cuando yo les empiezo a decir: imagínense que ustedes traen un costalito, ¿no? Y este costalito lo traen desde el inicio de su vida. Resulta que por cada situación que ustedes van viviendo, este costalito lo van llenando con una piedrita, con una situación, con una emoción o con algún tipo de evento que para ustedes de alguna manera generó o ha ido generando algún conflicto. Sin embargo, resulta que obviamente tarde o temprano va a pasar que este costalito se va a llenar. Pero ¿qué pasa si yo, por cada situación que yo he ido metiendo este costalito, no lo he trabajado? Y no lo he trabajado en el sentido en el que prefiero evadir, prefiero decir que no pasa nada, que no sucedió nada, o que quiero darle la vuelta a la hoja. Y no es malo que queramos darle la vuelta a la hoja, pero aquí lo más importante es que si yo decido darle vuelta a la hoja, como normalmente se le dice, o como vulgarmente lo decimos, quiere decir esto, que ya lo trabajamos, que ya lo asimilamos, que ya entendimos específicamente en qué fue lo que nos equivocamos o cómo es que nos equivocamos, y a partir de esto, entonces empezamos a cambiar esta idea, o bien empezamos a entender qué fue lo que sucedió, en qué me pude haber equivocado y en qué no me pude haber equivocado, y tratar de cambiar este hecho. En lugar de que se vuelva algo negativo, empezar a trabajarlo para que si se vuelve a dar algún tipo de situación, no lo veamos como negativo, sino que aprendamos cómo solucionar el hecho. Muchas veces nosotros creemos o asimilamos que todas las situaciones que vamos pasando en nuestra vida nos pasan porque de alguna manera nosotros cometimos un error. Sin embargo, aquí hay que ser bien responsables en referencia a este cerrar ciclos. Y creo que esta es la primera situación que vamos a hablar acerca de este tema. Lo primero que nosotros tenemos que entender y tenemos que ser claros para que nosotros podamos ir cerrando ciclos, llámese situaciones las que ustedes tengan en la mente y que de alguna manera les estén generando algún tipo de conflicto. La primera situación es entender que no todo lo que pasa a nuestro alrededor es parte de que, o es un hecho que nosotros hayamos ido trabajando para que sucediera. Muchas veces hay situaciones externas que no podemos cambiar y que no podemos modificar, pero que sí, de alguna manera, tenemos que tener herramientas para poder solucionar los conflictos. Si nosotros
la mayor parte del tiempo nos estamos culpando por algún tipo de situación, esto va a hacer que a nivel cerebral nosotros todo el tiempo estemos pensando que no concluimos esa actividad o que no concluimos esa situación. ¿Por qué? Porque no les damos esa solución. Como no encontramos una solución que nos haga sentir bien, entonces, ¿qué pasa? Esta la estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo constantemente. Es por ello que lo primero que nosotros tendremos que entender al tratar de cerrar una situación es que tenemos que aprender a entender que no todo está en nuestras manos, pero que sí tenemos que buscar más una solución que una queja. El segundo punto que es muy importante que nosotros tenemos que entender para cerrar un ciclo es intentar trabajar en esta situación de cómo me siento emocionalmente. ¿Qué pasaría si esta misma situación yo la trabajase de modo contrario a la emoción que me está en este momento haciendo sentir mal? Ejemplo, me siento frustrada, me siento enojada, me siento la mayor parte del tiempo que no hice lo que tenía que haber hecho y que de alguna manera esta emoción me sigue llenando como todo el tiempo. Me hace sentir nostalgia, me hace sentir como esta necesidad de querer no olvidar este tema porque asumo que esta situación es culpa mía. Lo primero es, identifico mi emoción. Ahora, el tercer punto. Ya identifiqué mi emoción, ya entendí que hay ciertas cosas que no puedo manejar y ahora tengo que empezar a trabajar con esta situación de decir, bueno, ¿qué pasaría si yo encontrase una solución a este problema? Y recuerden que esta solución es única y exclusivamente para mí, ¿sabes? Y esta solución tenemos que ser conscientes de las cosas buenas y de las cosas malas para poder solucionar este conflicto y de alguna manera poder avanzar. El siguiente punto sería, ¿qué tan importante para mí es en realidad dejar esta situación y empezar a trabajar con el hecho del querer avanzar? Todos queremos o todos intentamos solucionar los problemas de la manera más pronta y más rápida posible, ¿no? Sin embargo, el problema que hace que normalmente nosotros no podamos cerrar ciclos es el hecho en donde la mayor parte del tiempo estoy tratando de evadir esta situación. ¿Qué quiere decir? Muchos de mis pacientes, cuando han llegado conmigo, lo primero que me dicen es, ¿sabe qué? Deme prácticamente la fórmula exacta y perfecta para que yo pueda olvidar todo esto que me ha estado pasando y ya poderlo dejar. La realidad es de que para poder cerrar un ciclo no se trata de que olvidemos lo que hemos vivido, no se trata de que ya no recordemos esta situación. Se trata, como lo decía Sigmund Freud, que entre más nosotros recordemos este evento y lo hablemos, es decir, lo externemos, es más fácil que nosotros lo podamos asumir, asimilar y también buscar una solución. Entre más yo lo evito, menos voy a poder cerrarlo. ¿Por qué? Porque estoy tratando de hacer algo que no me va a ser funcional. Olvidar, ok, me puede funcionar por un tiempo, pero después de ese tiempo, si me vuelve a pasar una situación similar, entonces voy a volver a caer en la misma situación y me va a doler como si fuera la primera vez. Si yo entiendo, si yo analizo, si yo me doy cuenta de que todas estas situaciones que han ido pasando en mi camino no han estado específicamente en mis manos, y aunque muchos pudiésemos decir, sí, yo fui, yo hice esto, yo dejé de hacer esto y esto generó que no se pudiera solucionar las cosas. Pero recuerden que eso es lo que nosotros intentamos hacer. Sin embargo, no todo lo que nosotros intentamos hacer quiere decir que la otra persona o que las circunstancias que estaban a mi alrededor eran las óptimas para poder hacer que funcionara lo que yo quisiera. Y me refiero en este hecho a las situaciones en donde a veces tenemos una pérdida de algún familiar. A veces nos culpamos y a veces nos decimos que pudimos haber hecho más. Sin embargo, si es una enfermedad o fue un accidente, es realmente algo que ya nosotros no podemos solucionar y que es importante que nosotros también asimilemos. ¿Qué fue
lo que nos está dejando o qué es lo que nos dejó esta persona en nuestras vidas o qué es lo que nos está dejando esta situación en nuestra vida. ¿Qué debo de aprender? ¿Qué debo de cambiar? Recuerden que la vida, la mayor parte del tiempo, nos va a estar poniendo en situaciones similares para que nosotros entendamos qué es lo que está pasando con nosotros, o más bien cómo es que reaccionamos ante determinadas situaciones. Y si nosotros no lo trabajamos en este momento para poder sanar o para poder cerrar un ciclo, es decir, entiendo qué fue lo que pasó, sé cuál es mi responsabilidad, pero también sé cómo lo pude haber solucionado y que quizá no lo hice en ese momento, pero hoy tengo las herramientas para volverlo a hacer. Entonces, platícame. ¿Tú cierras ciclos o te bloqueas? Y en ese momento es, ok, ya me bloqueé, no lo quiero recordar, no me interesa trabajarlo, no me interesa hablar acerca del tema, pero voy a tratar de seguir mi vida. Acuérdense que no es lo mismo el que yo cierre un ciclo y le dé un punto final sanamente a que esta misma situación me la esté recordando una y otra vez y que genere una inestabilidad emocional, una frustración, un decir, ya no puedo, ya no quiero, ¿por qué me siguen pasando este tipo de situaciones? Es importante que cerremos los ciclos de cualquier situación que hemos vivido que nos han generado algún tipo de dolor, algún tipo de molestia, algún tipo de frustración, porque es importante que nosotros aprendamos a entender. Habrá cosas que estén el resto de nuestras vidas con nosotros con la finalidad de enseñarnos o de aprender algo acerca de esa persona o esa situación. Pero habrá otras cosas que llegarán a nuestra vida y que serán instantes y que esos instantes también tienen un aprendizaje y tienen un decirnos que sucedió esto porque en realidad tenía que aprender algo o que quizá estoy repitiendo la misma situación y que por ello hasta este momento me doy cuenta que me duele y que me lastima. Recuerda que vivir bien está en tus manos. No olvides suscribirte a mi canal. Déjame en los comentarios lo que piensas acerca del tema que acabamos de ver. Bye.